Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre funciones. Hasta ahora hemos estado estudiando, digamos, las coordenadas, hemos visto también qué era una función, las tres formas de representar una función y también hemos visto algo de interpretación gráfica de funciones. Y ahora vamos a estudiar las funciones desde un punto de vista, digamos, más formal, como más matemático. Entonces vamos a copiar punto 4, ¿vale? Características de una función. Y vamos a ver qué podemos estudiar, digamos, desde una función. Entonces vamos a ir, luego de copiar punto 4, para dirigir una función, vamos a copiar 4.1, dominio y recorrido. ¿Vale? Copiamos dominio y recorrido y luego nos vamos a ir al libro. Y en la página 163 nos encontramos las definiciones. Pero no las vamos a copiar, digamos, tal cual. Vamos a añadir, digamos, algún pequeño detalle. Entonces, tenemos aquí lo que viene en la página 163, que es el dominio de una función, es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente. Y se suele escribir como DDF. Entonces copiáis eso y luego vais a añadir. Para calcularlo, aplastamos la curva contra el eje X. Contra el eje X. Y luego vamos a hacer lo mismo, pero con el recorrido. Aquí lo que vamos a hacer es, vamos a borrar lo que venía arriba y fijaros, el recorrido nos dicen que bueno, es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente, se suele escribir como RF y para calcularlo aplastamos la curva contra el eje Y. Contra el eje Y. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo, ¿vale? Hemos copiado el cuadrito amarillo, pero añadiendo esto, y lo vamos a ver con un ejemplo. Un segundo. Entonces, habría que copiar el ejemplo, ¿vale? Ejemplo, la siguiente gráfica representa un trayecto en bici, ¿vale? Nos representa una función en la que la variable independiente, que es, como siempre, es la X, nos dicen que se mide y en qué unidad entre paréntesis. Y la Y, la dependiente, que medimos y la unidad entre paréntesis. Y nos piden el dominio y el recorrido. Si os fijáis, para calcular el dominio había que aplastar la curva contra el eje X, o sea, como si la aplastásemos hacia abajo. Si la aplastamos hacia abajo contra el eje X, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar que esto va así. Y si para el recorrido había que aplastarla contra el eje Y. Si hacemos eso, ¿vale? Y la aplastásemos, pues veríamos que nos queda así, ¿vale? Entonces, dibujamos en el ejemplo la gráfica, ¿vale? Con estos dos simbolitos, las dos flechas, y dibujamos, digamos, gráficamente cuáles son el dominio y el recorrido. Y bueno, esto de la gráfica representa que la variable independiente es el tiempo y la variable dependiente es la distancia recorrida, lo podéis copiar o no, pero vamos a copiar esto. El dominio y el recorrido se expresan en forma de intervalo. ¿Vale? Un intervalo representa un conjunto de puntos, entre dos extremos. Y vamos a poner, aunque esto no es verdad siempre, pero vamos a empezar a decir, lo escribimos entre corchetes, ¿vale?
Entonces, vamos a ver, el dominio. Entre dos extremos, ¿vale? El dominio. Aplastamos la curva, abrimos corchete. ¿Cuál es el primer punto que aparece en el eje X? El 0. ¿Y cuál es el último? Si lo contásemos, este resulta que es el 20. Se pone coma y 20. Y esto representa todos los puntos que hay entre 0 y 20. Y el recorrido, pues lo mismo. ¿Cuál es el primer punto que aparece en el eje Y? El 0. Y el último, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Y esto representa todos los puntos entre el 0 y el 5. Y este es el dominio y es el recorrido. Entonces ahora vamos a ver otra característica, ¿vale? Venga, borro y seguimos. Copiamos ahora 4.2, continuidad. Y vamos a copiar. Una función es continua en un intervalo si su gráfica no presenta saltos. Una función es discontinua si presenta saltos para algún valor de la variable independiente. Los puntos en los que la función presenta saltos se llaman discontinuidades. Y después de copiar ese cuadrito amarillo, vamos a escribir. Para saber si una función es continua, basta ver si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Y con un ejemplo lo vais a ver perfectamente a lo que me refiero. Aquí tenemos dos funciones y vemos si son continuas o no son continuas. Fijaros, hay dos formas de verlo. Con la definición, si presenta saltos, que claramente aquí se ve que sí, porque fijaros que la función es la línea roja. O con la regla del lápiz, que es, ¿yo puedo dibujar toda la curva sin levantar el lápiz? Vamos a comprobarlo. Hacemos así y efectivamente, pues, puedo hacerlo. Pero en esta no, porque fijaros, cuando yo dibujo así, si quiero subirme a la otra, si no levanto el lápiz, pues voy dibujando. Y ya no estoy dibujando la curva. Fijaros que es solo la línea roja. Con lo cual, esta de aquí es continua, y esta es discontinua. ¿Vale? Este es el ejemplo, ¿vale? Entonces copiamos esto tal cual, ejemplo, ¿vale? Continua y discontinua. Y una cosa, los puntos de discontinuidad, que hablamos ahí, los puntos de donde la función no es continua, que se llama puntos de discontinuidad, se dan en X, ¿vale? Solo en X. ¿Qué significa? Si esto, por ejemplo, fuese A y esto B, ¿vale? B es discontinua en X igual a, fijaros, en 1, esto va de 1 en 1, ¿vale? Esto es 0,5, 1, fíjate, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, ¿vale? Todos estos puntos, estos 2, estos 3, 4, 5, en 6, ¿vale? En todos estos puntos. No se suele dar la coordenada ahí, ¿vale? Solo se da la coordenada X. Entonces copiamos todo esto. Y esto es, ya hemos visto dominio y recorrido y continuidad. Vamos ahora con la siguiente parte, ¿vale? Vamos a ver una parte más y luego ya hacemos ejercicio. El siguiente punto que vamos a ver es el apartado 4.3, puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con el eje X tienen coordenada y igual a 0. O sea, los puntos de corte con el eje X es cuando la curva corta al eje X, ¿vale? Y los puntos de corte con el eje Y tienen la coordenada X igual a 0. ¿Por qué es cierto? Fijaros, aquí tenemos un ejemplo que lo copiáis, hay que copiarlo con los X y los puntos, que cuando corta el eje X, ¿vale? La coordenada Y, que es la altura en el fondo, en esta visión, es 0. Entonces, fijaros cómo se escribiría. Vamos a ver, ¿qué sería esto? Puntos de corte con... Se suele escribir así, ¿vale? O con eje X o con no X. Con eje X, fijaros, hay dos. Al eje X le cortan aquí y aquí.
¿Y cómo se escriben? Hay que poner las coordenadas, ¿vale? Acordaos que las coordenadas van entre paréntesis, son dos. Es el A menos 3, 0, y el C, que está en 2, 0. Y por otro lado tenemos los puntos de corte con eje Y, que solo hay uno, que es este de aquí. Y si os fijáis sus coordenadas, es la X vale 0, ¿vale? Que lo compramos ahí, y la Y, pues en este caso, vale 1. ¿Vale? Y esto es la teoría que vamos a ver, digamos, por ahora. Luego veremos la segunda parte. Y ahora vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Los ejercicios que vamos a hacer son de la página 176, el 55, ¿vale? Que os pregunta, por un lado, si son continuas o no lo son, y si no son continuas, que indiquéis los puntos de discontinuidad. Acordaros que será solo la coordenada X. Y luego del 56 os piden, ¿vale? Os voy a decir lo que vamos a hacer del 56. Del 56 quiero que me calculéis solo el dominio y el recorrido, ¿vale? Del 56 y los puntos de corte con los ejes, ¿vale? Entonces vuelvo a repetir. El 55 tal cual, como viene, y del 56 quiero que calculemos el dominio y recorrido de las curvas y los puntos de corte con los ejes. O sea, sería, indica el dominio y el recorrido de los puntos de corte con los ejes de cada una de las siguientes funciones. Y esos son los ejercicios que vamos a hacer para el siguiente día. Un saludo y hasta siempre. Buena cuarentena.